En 3, 2, 1 y listo. Muy buenos días, Jaime. Buenos días. Me gustaría para empezar, si podías escribirnos cuál es tu labor aquí en el Centro Galego de Artes de Imaxe. Pues fundamentalmente llevar la programación del centro, la programación de la sala. Aparte de eso, pues cuestiones que tienen que ver desde publicación, desde gestión de biblioteca y muchas cosas más que van cayendo simplemente porque en los últimos años hemos ido reduciendo personal, con lo cual de repente pues el centro tiene ciertas necesidades, y en otras épocas con más personal. También me dedicaba incluso a cuestiones que tienen que ver más con informes sobre producción, exhibición. En su momento fui uno de los coordinadores de un volumen que era Audiovisual Galego 2003, que era un estudio más de carácter económico, pero digamos que esa no es mi especialidad. Digamos que mi labor fundamental ha sido siempre la de la programación de la sala y cosas que podían estar más o menos en paralelo. ¿Y en base a qué criterios o fundamentos diríamos que seguía la programación de lo que se programa en el CGAI? Pues digamos que esto es una filmoteca y la programación es la típica de una filmoteca. No exactamente la típica, tiene algo de típica de filmoteca en el sentido de que lo que haces es pues revisar permanentemente la historia del cine, con ciclos temáticos de autores, de lo que sea. Pero en realidad en los últimos años pues nos hemos ido también decantando hacia otra línea que quizás tiene más que ver no tanto con la tradicional de las filmotecas, sino que tiene más que ver con la de los museos, centros de arte contemporáneo, que tiene más que ver con pues un seguimiento de la actualidad cinematográfica, de los nuevos directores que van surgiendo, de ciertas formas, ciertos campos que no forman parte a veces de la propia línea tradicional de la historia del cine, como pueda ser el cine experimental, simplemente por una razón, es decir, llega un momento en el cual la revisión un poco de la historia del cine se hace por muchos medios, simplemente a veces porque hay ediciones en DVD, las televisiones están revisando constantemente los grandes clásicos, la gente tiene hoy en día acceso a casi toda la historia del cine, una buena parte de la historia del cine, y a veces lo que es más difícil de ver es a veces lo más reciente, simplemente porque es un cine, sobre todo el cine independiente, que no ha entrado en los canales de difusión convencionales. Y de repente pues hay todo un tipo de cine que nos llega a las salas convencionales, que de alguna manera están monopolizadas por un tipo de cine más comercial, convencional, sobre todo en Galicia, en pequeñas ciudades. Si hablásemos de grandes ciudades seguramente estaríamos hablando el discurso sería distinto, y a partir de ahí pues digamos que todo un tipo de cine independiente que de repente circula fundamentalmente por festivales, y digamos que de la combinación de esas dos líneas, la historia del cine, el cine independiente actual, ciertas formas que tienen que ver a lo mejor con el cine experimental, es por donde navegamos hoy en día con la programación. Así que no es la típica exactamente de una filmoteca, sino más bien de una filmoteca que se orienta más hacia los terrenos del centro de arte contemporáneo, de tal forma que el pasado y el presente de alguna forma estén dialogando permanentemente. Y dentro de este cine independiente actual del que hablas, ¿hay alguna corriente o algún director que te interese especialmente o que hayas proyectado aquí? Me interesa todo, en realidad, me interesa todo, pero de repente todo puede ir más o menos llegando, y de hecho en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años nos podemos circunscribir a lo que es la última década, pues algunos de los cineastas más importantes que han ido ganando prestigio, que de repente han pasado de una posición más secundaria al primer plano del interés de la crítica de los festivales, incluso de las distribuidoras, pues de repente habían pasado por aquí ya en su momento, antes de que ninguna de sus películas se distribuyese. Es decir, que cineastas asiáticos, latinoamericanos, de repente pues de Lisandro Alonso pusimos sus primeras películas hace
10 años o algo por el estilo. De Apichatpong en Verositakur hicimos un ciclo con incluso cortos y todo lo que había prácticamente producido para cine, mucho antes de que ganase, mucho antes, como 3-4 años antes de que ganase la Palma de Oro en Cannes. En algún momento hemos puesto, incluso nos hemos atrevido con las películas del filipino Laf Díaz, que ahora mismo acaba de ganar el Locarno, el Leopardo de Oro, y que hace unos meses aún poníamos su película anterior, North at the End of History. Intentamos de alguna manera que todo director que más o menos destaque, que de alguna forma nos guste, porque el gusto nuestro de alguna forma se tiene que traslucir en la programación, pues que todo eso tenga un reflejo en la programación de la sala. Digamos que aquello que consideramos más interesante de la producción contemporánea, pues la gente tenga la oportunidad de verlo, sea en el terreno del cine narrativo, del documental, del cine experimental, o a veces incluso pues, producciones más o menos convencionales. Si vemos que la película no ha tenido, un cineasta en concreto, no tiene la difusión suficiente, simplemente porque no entra en esos canales convencionales de distribución, pues intentamos darle una oportunidad a él, pero sobre todo al público, para que el público tenga acceso a eso, de lo que se habla a veces en los medios especializados, las películas que pasan por los festivales más prestigiosos. Este año, por hablar del último festival más importante que ha tenido lugar, el de Locarno, pues de Laf Díaz hemos puesto alguna película, de Pedro Costa creo que se han puesto casi todas, y en su momento estuvo ya aquí en el CEGAI. Eugene Green, le hicimos una retrospectiva hace unos años, Matías Piñeiro ha estado ya por aquí un par de veces. De repente, pues bueno, se intenta de alguna manera de tener cierta sintonía con lo que se está viendo por el mundo delante. También colaboras en la revista Caimán Cuadernos de Cine. Me gustaría saber si crees que desde su cambio de nombre ha habido algún cambio sustancial en la revista, y si notas que hay una línea editorial clara de gustos unificados, o podemos encontrar distintas corrientes, una diversidad, más diversidad de la que se le suelen achacar a alguna gente que la critique. Vamos a ver, sobre lo primero, si se ha cambiado algo, sí, sí ha cambiado algo. Más que nada yo creo que la revista ha ganado cierta libertad. Antes era una revista que tenía un compromiso, un contrato con los editores de Cahiers de Cinema en Francia, y había un compromiso de traducir un porcentaje determinado cada mes. Y ese porcentaje determinado, que no era mucho, pero imponía a veces la propia línea de la revista, simplemente porque a veces el espacio central era esa parte traducida, y nos teníamos de alguna forma que adecuar a lo que teníamos por imposición que traducir. A partir del cambio de nombre se ha perdido todo eso, que creo que era algo muy importante, tener la oportunidad de traducir muchas de esas cosas, pero al mismo tiempo creo que se ha ganado en cierta libertad, en el sentido de que ahora no hay ningún tipo de porcentaje que hay que incluir necesariamente, y realmente todos los contenidos se deciden por parte del Consejo de Redacción, con lo cual en muchos casos es la propia actualidad española, única y exclusivamente, la que impone los criterios de contenidos de la revista. A partir de ahí, pues bueno, supongo que en el fondo los colaboradores son los mismos, el consejo de redacción es prácticamente el mismo, salvo un par de cambios, con lo cual creo que la línea en el fondo sigue siendo como muy caierista, pero con toda la diversidad que pueda haber. Evidentemente hay más o menos los puntos comunes que nos unen a todos los redactores, una visión del cine más o menos parecidas, pero con nuestras diferencias. Eso es inevitable. De hecho, en el número que sale ahora en septiembre, dos de los columnistas habituales de la revista tienen una enconada polémica a partir precisamente de este cineasta filipino que os hablaba, de Laf Díaz. Y de repente, pues bueno, que surjan esas divergencias y que todo eso se trasluzca en la propia revista, creo que es muy positivo. Es decir,
es imposible pensar que hay una especie de criterio unificador o que todos pensamos exactamente lo mismo sobre todas las películas que se estrenan y todos, incluso a veces en las cuales en ciertas películas que puede haber mucho consenso, de repente te encuentras con que siempre hay alguien que se desmarca de alguna manera. Realmente el consenso al 100% creo que ni siquiera es deseable y sería a veces como muy sospechoso, por más que pueda haber ciertas películas con las cuales casi todos nos podamos sentir más o menos identificados y nos guste defenderlas o atacarlas, vamos por el estilo. Pero digamos que, bueno, que este tipo de revistas a veces van más por la línea de apoyar un determinado tipo de cine con el cual que nos gusta, de alguna manera. ¿No resulta un poco duro a veces, digo, tú como lo haces en tu profesión, a veces el atacar una película, no te sientes un poco mal o te cuesta tal atacar sabiendo el trabajo que cuesta, no sé, cómo es la visión después de tantos años siendo crítico? Sí, pero supongo que el trabajo de crítico funciona así. Si tenemos que poner paños calientes a todo pensando que cuesta mucho, hostia, lo que más cuesta son las superproducciones americanas. Es decir, no se pueden atacar las superproducciones americanas porque cuestan mucho e implican un riesgo de $200 millones. Es que no creo que vaya por ahí el tema. Es decir, en realidad, lo que menos te gusta a veces como crítico es hablar más de las películas. Lo que te gusta fundamentalmente es compartir tu entusiasmo por una película. Pero en determinados momentos, evidentemente, hay que decir las cosas, sobre todo las que piensas. Y que después seas más o menos duro, seas más o menos injusto. Injusto lo puede ser con una película a la que defiendes, de la misma forma que lo eres con respecto a una película a la que atacas. La dureza solo se mide normalmente con las películas a las que atacas. Y a veces supongo que sí, a veces te dejas llevar. Yo intento a veces ser, bueno, intentas no ser duro, pero a veces se te va la mano, pero con ciertos nombres que pueden ser más o menos de consenso y que tú consideras que por ahí no deberían ir las cosas. Ahí, de alguna forma, para diferenciarte, puedes llegar a ser quizás más duro. Pero después, normalmente yo creo que la gente realmente cuando tiende más a la hipérbole y todo eso es normalmente con las películas que defiende y no tanto con las que ataca. De hecho, es algo que se trate de algo muy especial, un nombre del que haya que hablar sí o sí, normalmente de aquello de lo que no gusta, sueles dejarlo aparcado a un lado. En el ejercicio crítico, sobre todo en una revista mensual, pues como no tienes que hablar de todas las películas que se estrenan ni nada por el estilo, evidentemente la decantación hace que tiendas a hablar de lo que realmente interesa o que gusta defender y dejes más en un margen aquello que interesa menos. Vale, cambiando un poco el tema y relacionándolo con lo que decíamos antes, en Callers, bueno, antiguo Callers, ahora Caimán, no toca muchas películas, o algunas, ¿no? Se les suele acusar de teatro filmado, ¿no? Es un término que, bueno, es bastante repetidas veces, ¿no? Y me interesaba citar, bueno, David Cronenberg, que con Cosmópolis, por ejemplo, la última escena, que es una conversación entre dos personas que dura unos 20 minutos, mucha gente le decía, esto no es cine, ¿sabes? Teatro filmado puro, y él decía que desde el momento en el que cortas una escena, la encuadras, la iluminas, estás haciendo cine, no teatro filmado. Entonces a mí me interesaba particularmente saber, para ti, qué es lo que separa la línea de teatro filmado o cine, esas películas que se suelen citar como, esto es puro teatro filmado, ¿sabes? No es... Es que a mí me gusta el teatro filmado. Claro, pues... Entonces, es decir, si todo este modelo sí. Oliveira, que viene de los Strauss y todo eso, que realmente puede consistir simplemente en filmar el teatro, a mí me gusta y creo que hay puesta en escena, por supuesto, y no hace falta que se base en un montaje muy acelerado, miles de planos, con no sé cuántas posiciones de cámara ni nada por el estilo. Un plano fijo implica ya una posición del cineasta, implica una decisión de puesta en escena. No estoy para nada en contra del teatro filmado, es más, te digo, es decir, todo este modelo de Manuel de Oliveira y todo eso me encanta. Sí. Y creo que respondería a teatro filmado, pero para mí no es un término peyorativo, en todo caso es un término descriptivo y no estoy en contra de él. Puede haber mucha gente, incluso en la propia revista, que puedan estar en contra de eso, pero yo ahí, les digo, son opiniones totalmente diversas y está bien que eso exista, pero para mí no sé dónde establecería esa barrera, esa especie de frontera entre una cosa y la otra, no me preocupa. Ok.
Internet también está suponiendo una completa revolución en la forma en la que se puede hacer crítica, en el sentido de que lo está democratizando, cualquiera puede dar su opinión. ¿Crees que esta variedad de opiniones, tantas opiniones vertidas, juega a favor o en contra de la crítica? ¿O a ti te ha afectado profesionalmente? No sé si me afecta, en realidad para mí simplemente todo el tema de Internet lo que significa es que es mucha más información que está a disposición de todos y que de repente pues no tengas que esperar a suscribirte a una revista norteamericana y si te llega por correo con no sé cuántos meses de diferencia. Creo que todo eso y el hecho de los blogs y las revistas más o menos convencionales con su edición digital lo que permiten es que haya muchísima más información circulando por ahí adelante. Después creo que cada cual que se las arregle para discriminar. Creo que todas las opiniones hay que respetarlas, pero no todas las opiniones son igualmente válidas. Pero eso no quiere decir que haya una barrera entre las opiniones válidas y las inválidas. Simplemente que creo que cada cual puede tomar partido por un crítico o por un escritor o por lo que sea, no pasa absolutamente nada. Está bien que todo esto esté ahí, pero sí es cierto que a veces hay una especie como de caos informativo y que de repente es muy difícil discriminar. Pero hoy en día lo que se está dando es que poco a poco esa gente que empieza con revistas digitales muy modestas va llegando también a otro tipo de medios y a veces el tiempo, el talento individual de cada uno va poniendo a cada uno realmente en su sitio. Yo creo que todo lo que ha traído Internet es fundamentalmente muy positivo, si no es al 100%, al 90 y pico %, y que realmente que haya mucha gente que cada vez pues pueda escribir, que pueda expresar su opinión, a mí me parece muy positivo. Evidentemente nadie puede leerlo todo, pero creo que eso no es nada. Tampoco lo podía leer antes todo, ¿entiendes? Pero realmente, pues bueno, digamos que ahora lo tienes al alcance de tu mano y a veces puede ser un poco frustrante o realmente puede ser una causa de pérdida de tiempo enorme buscar todo lo que hay en Internet porque hay demasiado como para que puedas seguirlo o le puedas prestar la debida atención. Pero uno ya, la experiencia poco a poco vas buscando las cosas que realmente pues te parecen interesantes o que encuentras ciertas afinidades. Pero lo bueno de todo esto yo creo que es precisamente que gracias a Internet y toda esta difusión de la información, pues que realmente, yo creo que realmente nos hace más sabios a todos. Venga, seguimos. Bueno, tú fuiste uno de los espectadores que salieron bastante con una crítica positiva de la última película de Godard, Adiós al lenguaje. En este aspecto sigues pensando que se sitúa un paso por delante del resto, que juega en su particular parcela privada. ¿Qué opinas de su último trabajo? Las dos cosas que dijiste creo que son ciertas. Por un lado, él sigue jugando en su parcela privada, lo lleva haciendo desde los años 60 y Godard es así, para lo bueno y quizás para lo malo. Simplemente creo que es un cineasta básico para entender el cine contemporáneo, pero desde los últimos 50 años. Y su última película me parece encima una de sus películas más asequibles, en el sentido de que es muy corta y que visualmente es bellísima, pese al 3D, que digamos que normalmente afea todas las películas y que en este caso creo que no influyen negativamente, tiene su gracia incluso, pero que realmente me parece un cineasta básico a todos los niveles, simplemente para ver por dónde van no solo el cine, sino el discurso sobre las imágenes en el mundo contemporáneo. Digamos que Godard, precisamente por eso de ser tan personal, está siempre a un lado, no entra dentro del discurso dominante y eso le permite seguir ejerciendo de alguna manera como un crítico. Normalmente, es decir, aunque siga haciendo películas, da la impresión de que no hay, en su caso nunca hubo una separación muy clara entre su etapa de crítico y la etapa de cineasta. Sus propias películas, incluso las más narrativas de los años 60, era una especie de comentario, de reflexión en torno al propio cine de su tiempo y sobre todo del cine americano, de los géneros
y todas esas cosas que le gustaban en su etapa como escritor en Cahiers de Cinema. Y después creo que ha seguido haciendo lo mismo, radicalizando de alguna manera su propio estilo, dejando de jugar con los personajes o con tramas que más o menos se podían vincular con la narrativa clásica, alejándose cada vez más de todo eso y llegando a un momento en el cual ya no necesita prácticamente ni filmar, aunque en la última película sí vuelve a filmar a personajes, a actores, no se limita solo a utilizar fragmentos de otras películas, de cuadros, de música. Digamos que la última película es una amalgama de todo, pero que supone también toda su carrera, como decía, un comentario, una crítica a todo el cine y la imagen en general del mundo contemporáneo. También una de los rasgos que compartís también en Cahiers, en Caimán, es un poco la defensa del formalismo cinematográfico como el creador de fondo, es la forma la que crea el fondo, digamos. Entonces quería saber si en ese sentido tú opinas que estos conceptos son inseparables y si eres profundamente godardiano en ese sentido de la forma creadora del concepto. No sé si soy godardiano, me gusta Godard, pero tampoco creo que sea godardiano, de la misma forma que me gusta Straub y creo que no soy straubiano. Más que nada porque me gustan cosas a veces que nunca le gustarían ni a Straub ni a Godard. Entonces, pues bueno, simplemente cada cual un poco forma su corpus cinematográfico, cultural, con distintas cosas que a veces realmente no se adecúan a ningún tipo de ismo ni de ningún tipo. Pero es que en realidad yo creo que sí, que la forma es inseparable del fondo, de la rama y todo eso. Eso es precisamente a veces lo que más influye, no hablo por los demás, pero sí en mi caso, en la visión, por ejemplo, de cierto cine social europeo y que en España estuvo muy de moda hace como unos 10 años o algo por el estilo, que era un cine que se quería como muy progresista y todo eso, pero que en las formas era extremadamente conservador, casi diría que reaccionario. Todo ese tipo de cineastas, tipo Fernando León de Aranoa, Itziar Bollaín, o incluso dentro del terreno del cine europeo, casi que era un poco el maestro de todos estos, que era Ken Loach, y que en los últimos años lo que hace es un cine absolutamente convencional, que se autocalifica de alguna forma de cine progresista, de izquierdas y todo eso, pero que realmente a mí me parece un cine muy conservador, extremadamente conservador, más que nada porque con sus formas y todo eso realmente lo que hace es darle al público totalmente lo que el público quiere y lo que quiere oír. No se diferencia en nada de lo que puede ser la producción más convencional de Hollywood. Y eso no es una crítica al cine que podamos llamar social. Digamos que los hermanos Dardenne van por otra línea y basta comparar alguna de sus películas tipo de Rosetta con películas con las que pueda filmar un Fernando León de Aranoa. Vemos claramente que alguien es capaz de adecuar la forma al contenido y otro simplemente piensa que para transmitir ciertos mensajes es mejor ser lo más conservador posible y llegar al mayor número de público. Y realmente creo que hay una división del cineasta muy importante y que realmente para eso prefiero cualquier superproducción norteamericana, que me parece que es como mucho más realmente arriesgada y mucho más estimulante a nivel de utilización de las formas narrativas que este tipo de cineastas, que en el fondo me parecen, ya digo, es decir, ultraconservadores. Hablando de superproducciones americanas, ¿hay algún blockbuster, por así decirlo, que te haya entusiasmado y hecho algo últimamente, ya por citar ejemplos concretos? Sí. No sé, en los últimos meses, pues, no sé, me parece que la película de X-Men está... Días del futuro pasado. Días del futuro pasado está muy bien. Guardianes de la Galaxia es una producción totalmente atípica y que es muy reconfortante. Pero bueno, en los últimos años siempre hay algún tipo de película de este tipo que realmente está muy bien. La última entrega de Star Trek
me gusta mucho, el último Iron Man me gusta mucho, y hay siempre, es decir, alguna película que se sale por completo de la norma y que por lo general me parece que cada vez están trabajando. Hay ciertos cineastas que realmente tienen mucho interés, pero también es cierto que no me gustan tanto a veces dentro de la producción de Hollywood los propios blockbusters estos de ciencia ficción, y que suelen ser un poco más los dominantes, como otro tipo de producción media. Es el tipo de la nueva comedia americana, que realmente ahí sí que encuentro muchísima más afinidad y que me parece que es, dentro del cine de Hollywood, la producción que ahora mismo, la línea de producción que más me interesa. Por ejemplo, ¿te gustan las producciones de Judd Apatow? Me gustan mucho las producciones de Judd Apatow, por Creo ejemplo. que Anchorman era una película que te interesaba, ¿no? Sí, Anchorman me gusta mucho, la primera, aunque la segunda, que no se llegó a estrenar en España, que salió directamente en DVD, me parece muy floja y que ha sido una decepción enorme, pero que realmente, bueno, sí, normalmente las películas de Adam McKay con Will Ferrell y todo eso me parecen que es de lo mejor que ha producido Hollywood en los últimos años. Y me gusta muchísimo más eso que otro tipo de producciones, a lo mejor que suelen tener más prestigio crítico, que suelen deparar más unanimidad. Y ahí sí creo que, por ejemplo, dentro incluso de la revista, de Caimán y todo eso, hay ciertos críticos, a lo mejor ciertos colegas que a lo mejor les gusta más una línea que puede ir más por cine negro, Clint Eastwood, cosas por el estilo, y bueno, otros a lo mejor que nos puede gustar más esta línea, a lo mejor más gamberra o algo por el estilo, y que, bueno, la comedia en realidad siempre ha sido un poco como el pariente pobre, es decir, cuando se trata de reivindicar géneros, digamos que la comedia, bueno, sí se reivindica la comedia clásica, pero la comedia contemporánea a partir de un determinado momento, prácticamente de los años 70, tiene una especie de estigma que hace que no se pueda hablar bien en términos críticos de la comedia, no sé muy bien por qué, salvo que estemos hablando de cineastas como Woody Allen, pero que realmente son cineastas que normalmente trabajan más con los diálogos y que tienen realmente, bueno, hay una apuesta ahí más cultural, digamos que intelectual, que seduce a un cierto tipo de público adulto. Este modelo, digamos que más gamberro de la comedia que puede surgir como en los años, a mediados de los años 90, y que realmente creo que florece después con estas películas producidas por Judd Apatow, creo que es el que ha tenido menos suerte crítica, y a mí realmente es lo que más me apetece. Pero, por ejemplo, has mencionado la palabra gamberro varias veces, y muchos de los críticos de estas películas, en plan negativo, dicen que tienen, digamos, una primera hora y media subversiva, que intenta ir contra las convenciones, pero que al final siempre cae en la misma, típicos tópicos de la comedia sensiblera, ¿no? Y que al final, digamos, traicionan sus propios muy edulcorados al final. Claro, muy edulcorados, no sé si estás de acuerdo en esto. No estoy de acuerdo, pero sé que ese debate existe. Más que nada, yo creo que este tipo de películas lo que trabajan es con las estructuras clásicas de la comedia, y esas comedias tienen normalmente un final feliz. Es cierto que en un determinado momento todo este tipo de películas lo que estaban haciendo era que, bueno, eran sobre todo películas protagonizadas por adolescentes o por, a lo sumo, universitarios, y que en ese sí que momento sí que eran de alguna forma como más transgresoras a nivel social, si se quiere. Ha llegado un momento en que esos mismos personajes han crecido, han madurado, o se han adocenado, o se han hecho más conservadores, y de alguna forma de repente los personajes empiezan también a enamorarse, empiezan, bueno, a tener responsabilidades, y todo eso lo están traduciendo perfectamente, creo que todas estas películas, con esa evolución, y que a mí me parece una evolución más o menos lógica, y que era esperable, y que no me parece en absoluto algo reprobable, simplemente porque me parece que es algo que está bien, que las películas reflejen también cómo los cineastas, los actores, los personajes en definitiva van creciendo. Pero creo que lo bueno de todo eso es que ese tipo de contradicciones están permanentemente en las películas.
Y bueno, pues una de las comedias así de esta última temporada, que lo refleja a la perfección, es Malditos Vecinos, en el que están los universitarios haciendo fiestas en una casa, y en la de al lado, estos que eran universitarios poco antes, que se han casado, que tienen un bebé y que lo que quieren es dormir. Pues bueno, todo eso, es decir, me parece muy positivo que las propias películas sean capaces de reflejarlo y reflejar ese tipo de contradicciones. Pero no me parece, una película que expone sus contradicciones no me parece en absoluto una película ni edulcorada ni conservadora. Al contrario, me parece una película sincera. Bueno, para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, vamos a terminar con un broche cambiando de tema radicalmente. Si eres seguidor de alguna ficción televisiva, ya que se dice que estamos en la edad de oro últimamente, ¿no? Parece que en cierto modo le está comiendo terreno al cine algunas series, no sé si eres partidario de esa afirmación o... No, no soy partidario de la afirmación. Entonces no... Pero sí sigo series sí. televisivas, pero porque aparte del cine me gustan muchas cosas. Me gusta la música, me gusta Sí, el claro, fútbol, claro. Y las series me enganchan. No soy un seguidor puntual de las series, voy recuperándolas poco a poco. De repente, pues este verano, aprovechando las vacaciones, acabé con las 2 últimas temporadas de Breaking Bad, de que los tenía pendientes desde hace un año. Me vi la última de Girls, me vi la última de Louis. Somos muy fan de Louis, ¿no? Tenemos que mencionar este dato porque es algo bueno. Vale. Yo también soy muy fan de Louis. También lo descubrí en la 3ª temporada, me vi las 3 primeras juntas y después pude llevar a mí también la 4ª, pero de repente hay ciertos basimanismos con las series que me parecen muy exagerados. Se vio este año con el tema de True Detective. Mi True Detective me parece que está bien porque las series de televisión te enganchan, y el concepto mismo de la serialidad, de ir siguiéndolas semana a semana, que te dejen todas las semanas de alguna forma colgada con un misterio que se resolverá dentro de 7 días, me parece que es una forma de entretenimiento fabulosa y que demuestra muchísima inteligencia, por lo menos en las buenas series. Pero es que yo a veces veo ciertas películas que duran 7, 8 horas o que son muy largas y todo eso, o ves, yo qué sé, Berlín Alexanderplatz, que hizo Fassbinder hace 30 años, y lo siento, pero ninguna de estas series que hemos citado, a lo mejor hay otras. Por ejemplo, alguna de las 3 grandes que se suelen mencionar siempre, Los Sopranos, The Wire, no sé qué es lo que siempre solicitar como a la Los altura Sopranos nunca me llegó a enganchar, me pareció demasiado. The Wire me parece que está muy bien, me parece muy irregular en sus distintas temporadas, pero lo que te quiero decir es que de repente, no sé, veo ciertas series europeas que se han ido produciendo desde los años 70 en adelante, todo eso, y realmente La Casa de los Bosques de Maurice Pialat... No sé si conoces War on a Wire de Fassbinder, es una miniserie de 2 episodios de ciencia ficción. Sí, eso no la llegué a ver. No, pero ya, pero es el caso concreto de una miniserie a veces de 2 episodios casi la puedes considerar como un largometraje de más duración o algo por el estilo, pero el concepto de serie que podría estar en Berlín Alexanderplatz, o que puede estar, yo qué sé, en las películas, todas las series de Heimat, de Edgar Rice, realmente me cuesta ver un equivalente en la producción esta de HBO o AMC o quien sea, que pueda igualar ese tipo de series. Realmente no me interesan tanto a la hora de comparar eso, el tipo de series de estas que acaban en una temporada tipo True Detective, como la capacidad que tienen ciertas series para reinventarse temporada a temporada, el caso de Breaking Bad, y seguir teniendo cierta lógica interna y al mismo tiempo ser capaces de sorprenderte con cada episodio nuevo. Pero evidentemente tú no puedes concebir... Breaking Bad no está concebida desde el primer día como 5 temporadas totalmente cerradas. Creo que lo bueno es eso, es precisamente todo lo que está asociado con la serialidad y con la capacidad que tienen de renovarse y de sorprenderte. La película famosa de Homeland, la serie famosa de Homeland, de repente es la típica serie que ha demostrado que era incapaz de sostener la premisa argumental de partida a lo largo de varias temporadas. Era una premisa para una temporada. La segunda ya era un despelote, y la tercera no he caído en ella. Pero que realmente creo que eso es pura televisión y me parece que está muy bien. Y me parece que no tiene mucho sentido compararlo
con el cine, simplemente por el hecho de que utilicen imágenes y haya una historia que contar en imágenes. Me interesa, pero no lo pongo al mismo nivel, por más que me gustaría que alguien como Louis hiciese una película, un largometraje. Bueno, sabe la última temporada, que tiene un episodio de 6 partes, ¿no? Sí. Ya, bueno, más o menos ha intentado hacerlo Sí, a su manera. Pero también he de confesar una cosa, Sí. no es la temporada que más me gusta ¿Cuál es la Louis. temporada que más te gusta? No, me gustan episodios sueltos, la tercera me parece que estaba muy bien, y que los 3 últimos episodios, los que tenía David Lynch y todo eso, estaban realmente muy bien, pero después había episodios sueltos a lo largo de las 3 temporadas que me funcionaban muy bien, como una especie de nuevos cuentos morales, casi al estilo de un Eric Romer o algo por el estilo. Esa idea de, tengo el monólogo, y a partir del monólogo construyo una especie como de ejemplo de lo que contaba en el monólogo. Me parecía que ese tipo de historias asociadas a los monólogos me funcionaban muy bien, y es lo que he hecho más de menos en esta última temporada, que me parece que se ha puesto un poco más grave de lo que me gusta, y entonces pues, o que se ha tomado demasiado en serio. Y el hecho de que haya reducido todas las partes de los monólogos me hace que de repente sea como más políticamente correcto de alguna manera. Y quizás es lo que menos me ha gustado, por más que es alguien que sigo y que realmente, bueno, las ventajas estas de ver una serie una vez que ya ha terminado la temporada y que te la ves toda junta en 3 días y que lo disfrutas realmente mucho. Vale.